Harold Forsyth, representante permanente del Perú ante la OEA, un gusto poder conversar con usted después de buen tiempo. ¿Cómo está? Encantado de saludarte, Raúl, y encantado de estar en el vuelo. Bueno, ya sabemos que la misión de la OEA llegará este 20 de noviembre. ¿Cuáles son las expectativas que como representante permanente del Perú ante ante este organismo internacional tiene de esta misión? Bueno, como todo peruano, en realidad lo que podemos esperar es que este grupo de alto nivel, que efectivamente todo indica que llegará el día 20 a Lima para iniciar su trabajo, contribuya a favorecer un clima de un poquito más de calma entre peruanos, ¿no? De bajar un poquito la tensión que nos agobia no de las últimas semanas o meses, sino de los últimos años, que obviamente tiende a agudizarse cada vez más. Mm. Pero no está bien que vivamos así como un modus vivendi permanente. Los peruanos deberíamos aprender mejor a mirarnos como lo que somos, un solo pueblo, que Sí. tiene desafíos comunes, que tiene metas colectivas. Entonces, si es que este grupo de alto nivel, más allá de las recomendaciones específicas que pudiera hacer, que obviamente no son vinculantes, si es que ese grupo de alto nivel logra esto, ya sería un paso en la dirección correcta, ¿no? Para hacer eso habría que comenzar a romper con la profunda polarización que vive nuestro país, es decir, por los sectores enfrentados que dicen por una parte desde el gobierno que hay en marcha un golpe de Estado y desde la oposición más recalcitrante que este gobierno es un gobierno dictatorial, que no es legítimo y que debería abandonar inmediatamente el poder. Ahora, para que eso ocurriera, el informe elaborado por la Comisión de la OEA tendría que fallarle a ambos, es decir, desilusionar a ambos y encontrar una suerte de justo medio donde yo creo que se encuentra la sensatez. Evidentemente el justo medio es siempre el camino más sensato, pero es muy difícil predecir cuál será el contenido del informe. Son 7 personalidades de muy alto nivel, entre ellos 5 ministros de Relaciones Exteriores, y ellos van a formarse su propia opinión al margen de lo que pueda opinar el gobierno del Perú. La opinión del Congreso de la República, que es el primer poder del Estado, será importante para ellos, como lo será la opinión del Poder Judicial y la opinión también de la fiscal de la Nación o del Jurado Nacional de Elecciones, así Uh como -huh. de otras entidades de la sociedad civil. Ya Probablemente está terminada confirmado, ya la está visita, confirmado que se sí, reunirán, ya está confirmado que se reunirán con estas autoridades, es decir, ya tenemos un esbozo de agenda. en realidad el esbozo de agenda no lo tenemos oficialmente porque el Perú, el Estado miembro de la OEA, que es el Perú, ya no tiene facultades en el manejo Claro. del grupo de alto nivel en el Perú. El tema está totalmente fuera de nuestras manos, no solo de nuestras manos, sino fuera también del Consejo Permanente de la OEA. Ya son solamente ellos los que están trabajando su propia agenda como tiene Ajá. que ser. Pero en cuanto a las personalidades que he mencionado, es lo que termina siendo lo lógico, es lo que existe en el Perú, es el poder constituido y el poder de las instituciones, el poder judicial y poder legislativo, obviamente, no el Uh poder -huh. ejecutivo. Entonces, eso es Ahora, lo que seguramente va a ocurrir. Ahora, dentro de las críticas que se han hecho a esta misión de la OEA, está justamente la composición. Se ha criticado el hecho de que esté compuesta por ministros de Relaciones Exteriores y no por personalidades que estén alejadas del poder político. ¿Por qué? Porque el peligro que tiene el poder político o el problema que tiene el poder político es que vincula a los gobiernos en relaciones de cercanía o de lejanía, de amistad o de enemistad. Y hay cancilleres como el de Argentina o el de Colombia que pueden sentir una predisposición favorable al gobierno del Perú. Bueno, lo cierto es que el hecho de que sean personas de tan alto nivel es precisamente lo que refleja el interés de los Estados miembros de la OEA y de la comunidad internacional por lo que pasa en el Perú. No podían sustraerse seguramente y naturalmente eso tiene que ser visto con sumo interés por todos nosotros. Uh -huh. El Perú es un país muy importante en las Américas, tremendamente importante, importante por nuestra historia, por el tamaño de nuestro territorio, por nuestra población, por el significado también de nuestra economía. Y si en esta vecindad, que es precisamente las Américas,
en uno de ellos se produce una agitación permanente y constante, esto concita la atención de todos al más alto nivel. Ahora, Ujú. estas personalidades, Raúl, son políticos, ¿no? Que en Sí, cada paso que dan, y ministros de Relaciones Exteriores, se juegan su prestigio y el prestigio de su propio gobierno. En consecuencia, creo que todos tenemos que darle un certificado de confianza y no adelantarnos a lo que pudieran terminar recomendando ante el Consejo Permanente cuando termine su misión. sí, se juega su prestigio, pero lo que tienen los países son intereses. Por supuesto, y los intereses de todos, por lo menos es lo que está oficialmente en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática, es la promoción y la protección de los derechos humanos y al mismo tiempo el sistema democrático y el sistema plural, con Ujú. absoluta separación de poderes y con absoluto respeto a la ley. Y eso es lo que naturalmente todos tenemos que aprender y cultivar en nuestro propio país. La democracia tiene que ser un conjunto de reglas de juego para que precisamente nos llevemos mejor, para que la vida en común termine siendo más llevadera y de repente incluso más placentera a pesar de nuestras Diferencias. discrepancias, ¿no? Exactamente. Ahora, uno de los... Tú has mencionado, sí, Raúl, algo importante cuando hablas de polarización. A la polarización finalmente no hay que tenerle tanto miedo, está ocurriendo en muchas partes del mundo y normalmente suele ser un tema que tiene un tiempo de duración hasta que las aguas se calman y los sectores enfrentados vuelven a encontrarse. El riesgo que tenemos en el Perú no es polarización simplemente, es algo más complejo, que es fragmentación. ujú, Y por eso es que tenemos que tener extremo cuidado. El riesgo de que el país no solamente esté polarizado, como lo está además hace varios años, sino que se fragmente en posiciones irreconciliables. Eso no puede ser posible. Y eso sí, tiene que llamar naturalmente la preocupación de la comunidad internacional a alto nivel. claro. Porque la fragmentación es el camino hacia la violencia, ¿verdad? Hacia la violencia y tú hace un momento mencionabas lo que significa la violencia verbal, el ser Sí. verbalmente abusivo. Naturalmente que la violencia de todo signo, inclusive la violencia verbal, lleva a otras formas de violencia. Toda Sí. violencia tiene un parentesco familiar muy directo. No, pero digamos, estamos viendo ya violencia de otra clase, ¿no? Con grupos como, por ejemplo, la resistencia. Ya no son solo palabras, es decir, hay una violencia física que si no se para ahora mismo puede escalar. Y el problema es que todos pagamos las consecuencias, Sí, todos sin excepción, ¿no? sí, Eso, efectivamente. esa no es la forma de solucionar la crisis. Por eso, esta crisis política que todos reconocemos que existe, vamos a ver si esta misión los escucha a todos y finalmente presenta recomendaciones que pudieran terminar siendo aceptables, ¿no? Por ahora hay un paso importante. Todos los sectores en el Perú, públicos y privados, todos sin excepción, han manifestado interés de reunirse con ellos para exponer libremente su posición. Ujú. Esto me parece que es una buena señal. De todas maneras, llama la atención también la brevedad de su presencia en el Perú. Solamente van a ser 2 días hasta donde se sabe. ¿No es muy poco tiempo para hacerse una idea clara de una situación tan compleja como la que vive el país? Para entrevistarse con todos los actores que están interviniendo ahora en esta situación. Bueno, yo asumo que podrán entrevistarse solamente con algunos, porque si se trata de entrevistarse con todos los actores, no terminarían nunca, pero no tenemos más información. No obstante, todas estas personas, yo asumo que están cabalmente informadas, ¿no? Todas tienen embajadas en el Perú. Los cancilleres tienen embajadores, con embajadas de un tamaño importante que permiten a sus gobiernos estar permanentemente informados de lo que pasa en el Perú. Ujú. Entonces, con seguridad, yo asumo que eso es lo elemental. Cada uno tiene un dossier con información amplia de quién es quién y de qué es lo que está pasando. O sea, no es que llegan al Perú a descubrir un mundo nuevo. Ellos tienen antecedentes directos. Estoy casi seguro de que es así. Por lo menos si yo estuviera en ese caso, me No, por documentaría supuesto. ampliamente antes de asumir una misión, ¿no? Entonces, tampoco para una misión de un nivel tan alto
es previsible más tiempo, de repente 2 o 3 días es lo necesario para que puedan Ujú. tener una idea. Y después entre ellos deliberar, porque tienen que ponerse de acuerdo en una posición común, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacen. Usted ha hablado justamente, ha mencionado una palabra que yo quería referirle, pero en otro contexto, que es la palabra antecedentes, para referirme más bien a los antecedentes de misiones de esta naturaleza en la OEA o de actuaciones que ha tenido la OEA vinculadas con el Perú. Yo recuerdo mucho la misión de observación del señor Stein, que se retiró de las elecciones del 2000, cuando usted además hacía política partidaria, me acuerdo muy bien en esa época, pero no sé si hay otros antecedentes que recuerda. Lo que hizo Stein, este ciudadano guatemalteco de tanto Sí. prestigio, es algo diferente. Él hizo una misión de Era una observación misión de observación, sí, electoral de las exacto. elecciones del año 2000. Y en esa misión electoral él concluyó y presentó oficialmente ante la OEA sus conclusiones en el sentido de que había habido fraude, Ujú. ¿no? De que había habido una conducta fraudulenta. Esto no fue reconocido entonces por el secretario general de la OEA de aquella época. Y en consecuencia tuvieron que pasar algunos años para que Stein fuera reconocido en el Perú y naturalmente recompensado meritoriamente por su extraordinaria dignidad, ¿no? Sí, fue Ese es el extraordinariamente valiente en antecedente, su momento, ¿no? valiente en su momento, efectivamente, ¿no? Sí. Y bueno, eh, la OEA, pues hay que tener en cuenta que los países de América, porque cuando se habla mucho de la OEA, alguien puede pensar que es una especie de planeta superior que nos mira a todos con capacidades, y no es así. La OEA somos los países, somos 34 países. La OEA es lo que nosotros decidamos que sea. Y una vez a la semana tomamos decisiones en nombre de los 34. El Ujú. secretario general de la OEA, el señor Almagro, naturalmente él actúa sobre la base de las instrucciones que recibe por parte de los 34 países. De acuerdo. Y esos 34 países no siempre están de acuerdo, ¿no? Mm. En el tema, por ejemplo, de Venezuela, la OEA ha tenido posiciones muy duras en torno al régimen de Nicolás Maduro, tanto es así que formalmente la OEA, el Consejo Permanente, no reconoce al gobierno de Maduro. Mm. El gobierno de Venezuela que se reconoce es el gobierno de Juan Guaidó, Sí. y eso se define como por las votaciones internas que tenemos. Pero no sé, corríjame, no estoy ahora precisamente informado sobre esos temas, pero hasta donde recuerdo, cuando se trató de activar la Carta Democrática, en ese momento no se pudo porque se necesita unanimidad, ¿verdad? En el caso de Venezuela se necesitaba unanimidad. No unanimidad en este caso pudiera necesitarse para aplicar, dependiendo si del artículo 17 o 18, la mitad o 2 tercios. En el caso del Perú, lo que el pedido fue aceptado por unanimidad y además por aclamación, ¿no? Ujú. Entonces, pero eso hay que verlo de un modo constructivo. No es un éxito del gobierno del Perú. El gobierno del Perú tiene una posición, obviamente, y tiene derecho a tenerla, como también los sectores de oposición y la Fiscalía de la Nación pueden tener posiciones distintas que serán escuchadas por este grupo de alto nivel, ¿no? Pero De creo, acuerdo, Raúl, que hay que darle sí. por lo menos el beneficio de la duda en este etapa. De acuerdo, Harold Forsyth, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Un gusto conversar con usted después de buen tiempo y esperaremos a la misión que ha generado tanta expectativa, efectivamente. Un gusto muy grande, Raúl, y felicitaciones al, Al al, vuelo. al vuelo, efectivamente. Hasta Muy luego, bien, que esté muy bien. encantado.